Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? He estado revisando los comentarios y veo que la gente incide mucho en el tema de que si el budismo es una filosofía, es una religión y se está creando bastante polémica. El siguiente vídeo que vais a ver es para explicar un poquito en las diferencias y para de alguna manera que la gente pues sepa y que tenga un poquito más claro si es una filosofía, si es una religión, pero no me voy a posicionar. Simplemente voy a hacer un vídeo explicando el budismo, si es una religión o una filosofía. ¿De acuerdo? Así que espero que el siguiente vídeo sea de vuestro agrado. Gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Budismo, religión o filosofía. Esta es una pregunta que se plantea con frecuencia entre las personas que inician un acercamiento al budismo. Casi todos opinan, aunque su conocimiento sobre las enseñanzas del Buda sean mínimas o inexistentes, que se trata de una forma de vida. ¿Qué es el budismo entonces? Se trata del conjunto de enseñanzas del Buda, Siddhartha Gautama, nacido aproximadamente en el año 563 a.C., al pie de los Himalayas. Sin querer ser exhaustivo, enumeraré algunas de las características de estas enseñanzas. Primera, es ateísta, en cuanto que no existe la adoración a ningún dios, ni poder controlador sobrehumano que decida o juzgue arbitrariamente el destino de la humanidad. Segunda, enseña de forma científica y eminentemente práctica la liberación del sufrimiento espiritual. Esto lleva implícito el conocimiento sobre el funcionamiento de los procesos mentales del ser humano. Tercera, con la expansión del budismo a otros países de Oriente, se originaron versiones nacidas con las diferentes culturas autóctonas de cada uno de ellos. Así, conocemos el budismo tibetano, chino, japonés, birmano, vietnamita, coreano, tailandés o el budismo de Sri Lanka. Algunos con importantes diferencias, muchas veces atribuidas a creencias existentes anteriormente al nacimiento del Buda. Cuarta, a su vez, existen diferentes interpretaciones de las mismas enseñanzas. Esto las ha dividido en niveles, donde, por ejemplo, en uno se le da importancia a la liberación bajo el esfuerzo personal, mientras que en otro se inciden, además de la propia liberación, dedicarse a la liberación de todos los demás seres. De ahí nombres como budismo Theravada o Mahayana. Estas clarificaciones van de la mano con lo explicado en el punto 3. Quinta, debido a lo anteriormente expuesto, dependiendo de la escuela o país, existirán además ciertas ceremonias, rituales y formas de enseñar. Tras esta enumeración excesivamente resumida, no hay que olvidar que el budismo son el conjunto de las enseñanzas del Buda, concernientes al sufrimiento, a cómo se generan sus causas y por ende a la manera de que éste no surja. Después de todo esto, ¿qué será entonces? ¿Religión o filosofía? Como religión, del latín religare o religar, implica la dependencia o ligación del ser humano, no en este caso a un dios o a un conjunto de deidades, sino a las leyes naturales de causa y efecto que engloban a todo el universo. Como filosofía, del griego antiguo filosofía o amor por la sabiduría, implica el uso de la razón para explicar problemas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento o la realidad. Exactamente lo que el Buda hizo mediante la práctica de la introspección y la meditación. Hay que resaltar que habitualmente, en las diferentes religiones y filosofías, existen creencias. Como tales me refiero a opiniones no demostrables, que dependen literalmente del gusto de cada uno, de su educación y de su medio ambiente. Por ejemplo, la reencarnación, el cielo o el infierno, etc. No ocurre esto en el caso de las enseñanzas del Buda. Visto todo lo anterior, cabe decir que el budismo bebe de ambas categorías y que sin entrar en pormenores excesivos, puede ser considerada como religión y filosofía, dejando la decisión final al gusto de cada uno. Hay una definición que no se ha considerado todavía y que es interesante si queremos referirnos al budismo en términos más actuales. Si la traducimos del griego antiguo diría algo así como estudiología de la actividad mental, psico. La psicología. Esta es la ciencia que estudia la conducta de los individuos y sus procesos mentales.
Si además consideramos al Buda como un psicoterapeuta, también podremos considerar al budismo como una psicoterapia, ¿verdad? El budismo no es una religión, en el sentido de cómo es comprendida esa palabra, ya que no es un sistema de fe o alabanza, ni de lealtad a ningún ser sobrenatural. El budismo no demanda una fe ciega de sus seguidores. De hecho, la palabra creencia es desechada y sustituida por confianza basada en sabiduría. La confianza de un budista, un estudiante de budismo, en Buda es como la confianza de una persona enferma en su doctor o de un estudiante en su maestro. El budista se refugia en Buda porque fue él el que descubrió el camino de la liberación. Un budista no se refugia en Buda con la esperanza de que va a ser salvado y purificado. Buda no da tal garantía. No está dentro del poder de un Buda lavar las impurezas de otros, de la misma manera que no podría purificar o profanar a alguien más. Buda, como maestro, nos enseña, pero somos nosotros mismos los que somos directamente responsables de nuestra purificación. Aunque un budista busque refugiarse en Buda, no se entrega a la rendición. Tampoco rinde su libertad de pensamiento al volverse un simple seguidor. El budista mantiene su libre albedrío y desarrolla su sabiduría hasta el punto de poder volverse un Buda él mismo. El inicio del budismo es el raciocinio o entendimiento. Busca llevarte a través del conocimiento para que encuentres con tu propia sabiduría lo que es verdad para ti en tu vida. Busca que no creas en cosas por rumores, por tradición, por miedo o por razones externas. La verdad tiene que venir de tu interior y solo entonces tú puedes tomar una decisión de lo que es lo más correcto para ti. Los budistas no alaban a figuras esperando favores espirituales o materiales, sino ofrecen sus respetos a lo que representa. Al ofrecer flores o incienso a una imagen, el budista siente que está en la presencia de Buda y gana inspiración por su nobleza, respira compasión sin límites y busca seguir el ejemplo noble de Buda. Buda no otorga favores a aquellos que le rezan. Al contrario, en vez de rezos, se practica la meditación, la cual lleva a un autocontrol, purificación e iluminación. La meditación no es contemplación ni mantener la mente en blanco. Es un acto de constante esfuerzo y funciona como un tónico para el corazón y la mente. Un budista no debe de orar para ser salvado, debe de valerse por sí mismo y ganarse su libertad. En el budismo no hay, como lo hay en la mayoría de otras religiones, un Dios todopoderoso a ser obedecido y temido. Un budista no es un sirviente de un poder sobrenatural que controla su destino y que lo castiga o lo premia de acuerdo a sus actos. El budismo no monopoliza la verdad ni condena ninguna otra religión, sino reconoce las infinitas posibilidades del hombre y le enseña cómo liberarse a través de sus propios esfuerzos. Por lo tanto, el budismo no puede ser llamado estrictamente una religión porque no es un sistema de fe o de alabanza. Pero si por religión se quiere decir una enseñanza que ve la vida como algo más que solo superficial, que ve dentro de la vida, que le da a los hombres una guía de conducta al verse a sí mismos y que le da el poder de enfrentar la vida con fortaleza y la muerte con serenidad y un sistema para eliminar el sufrimiento, entonces ciertamente es una religión. Y para terminar, la pregunta sería, ¿es el budismo una religión o una filosofía? El debate está servido. Gracias.